qué sigma 2 queda 0 en el estado de inyección? Voy a tomar mi elemento estructural, que es este. Y le voy a aplicar una fuerza normal concentrada en el baricentro. ¿Sí? Ponerlo así, al revés, no sé por qué. Porque tomé esta, no le erré el dibujo. Estaba así. ¿Está? Entonces tengo una fuerza para un lado y del otro lado, borramos esta, y del otro lado tenemos esta. ¿Sí? Yo tomo esta sección, esta que está acá, y extraigo un punto de esta sección, un punto cualquiera. Esa sección, suponete que esta fuera redonda, esta sería la sección. Tomo un punto infinitesimal y digo, bueno, ese punto infinitesimal, ¿cómo lo represento? Como un estado plano. ¿Bien? ¿Qué acciones tengo? ¿Qué acciones tengo sobre ese elemento infinitesimal? La única acción que tengo, por definición, porque se trata de solicitación axial, la única acción que tengo es esta tensión que se llama sigma X, que es esta. En este plano, ¿qué tensión tengo actuando? ¿Qué tensión actúa en esa dirección? En la dirección Y. Ninguno. ¿Cuánto vale? 0. Bueno, por eso vale 0. Mm, Y claro. las dos tensiones, sigma X, que vale algo, y sigma Y, que vale 0, las dos son tensiones principales, porque en esas caras no hay ninguna tensión tangencial. Dale, ahí entendí, muchas gracias. ¿Alguna duda más de alguna consulta más? Ingeniero, el Sí. sigma admisible, ¿de dónde sacamos? Más adelante, teorías de roturas. Ok, gracias. ¿Seguimos? Bien. Acuérdense que cuando termine la clase me quedo a disposición de los que quieran preguntar de este tema, del anterior, de lo que quieran. Bueno. Tenemos ahora ecuaciones de tensión, ecuaciones de formación, el estado plano, los distintos casos, y lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando la barra tiene peso propio en la solicitación axial. En general, las barras de hierro, las barras de elementos estructurales, soportan tanta carga con respecto a una deformación que es muy pequeña, 0,1,5, 0,2%, que no se tiene en cuenta el peso propio, pero hay casos particulares, grandes tendidos de cable, grandes tendidos de tuberías, donde el peso sí es importante. Entonces, para analizar lo que hacemos es, acuérdense que las tensiones son en un punto, el régimen de tensiones es en un punto, y las deformaciones, las delta L, las delta tita, las rotaciones, son de una sección con respecto a la otra. Entonces, vamos a suponer que este elemento, esta barra negra, ¿sí?, está sometida a la acción de una fuerza P, y tiene un peso propio, digamos que por algún concepto necesitemos tener en cuenta el peso propio. El peso propio de un cuerpo es el peso específico por el volumen, y el volumen es longitud por área, ¿correcto? Entonces gamma va a ser nuestro peso específico, esto va a ser el área y esto va a ser la longitud. Si yo me paro acá en este punto, ¿cuánto del peso interviene en esta sección? ¿Cuánto del peso está actuando? 0. ¿Y acá? Todo el peso. Todo el peso. O sea que esta reacción vertical acá tiene que ser P más todo el peso. Bueno, ¿qué hago? Tomo una distancia X, pongo un eje acá, a una distancia X, ¿correcto? Esta es la longitud de la barra, ¿no? A una distancia X, coloco un elemento diferencial y digo, bueno, ¿cuánto vale la tensión que se produce, la tensión y la deformación? La tensión va a ser que la fuerza N, la fuerza normal va a ser P, más gamma por el área por la coordenada X. Hasta acá tendré un peso, hasta acá tendré otro peso. Cuando X sea igual a L, tengo todo el peso. La tensión que le corresponde dijimos que era fuerza sobre área. Entonces, sigma X va a ser
La fuerza es esto. Entonces, P sobre F es la tensión que produce la carga P, más gamma por F por X dividido F. O sea, simplifico las F, gamma por X. Y entonces acá tengo dos tensiones. Una tensión debido a la carga P y una tensión, esto es en kilogramo por centímetro cúbico, esto es centímetro cuadrado, así que me queda kilogramo por centímetro cuadrado, y entonces esto es el valor de tensión debido al peso propio. Si X vale 0, o sea, en este punto, ¿sí? Si en X vale 0, no hay peso propio, a ese valor, que es P sobre F, lo llamo sigma 0. Entonces, sigma X va a valer este valor, que lo llamé sigma 0, más gamma por X. ¿Dónde va a ser máxima X? Y haciendo la integral entre 0 y L para gamma, para X igual a L, esta va a ser la máxima tensión. ¿Qué me dice esto? A ver, ¿qué me dice esto? Que tengo básicamente dos tensiones, ¿cierto? Tengo un valor de tensión que es así, ¿correcto? Constante. ¿Que vale cuánto? Sí, sigma 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, sí. Porque este valor, este rectángulo, digamos, es el valor de la tensión sigma X, que vale P, que es constante, sobre el área que es constante. ¿Y el otro diagrama cómo es? El de gamma por L. Variable sería ¿Cómo? ¿Cuánto vale acá? máximo, ¿Y acá? 0, Entonces, triángulo. mi elemento total va a ser este. Esta va a ser la variación de tensión. La variación de tensión. ¿Están de acuerdo o no? La superposición de dos efectos. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, Por lo tanto, ¿cuál es la sección más comprometida? arriba. El El empotramiento. máximo. El empotramiento es la sección más comprometida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Siempre y cuando la barra sea de sección constante. Bien. Si la tensión es variable, la deformación también lo va a hacer. Bueno, acá tomamos una fibra. Para ver qué pasa en la deformación, tomamos un entorno. Bueno, acá está lo mismo. Tiene una limitante. Dice que si paso dividiendo para dimensionar acá, saco el área F sobre sigma X. Y entonces este es el área. Esta es una delicatessen. F me queda P sobre sigma máximo menos gamma por L. Nos dice que si reemplazo para un material dado el sigma máximo por el admisible, ¿qué pasa con este denominador? ¿Qué pasa con este denominador? De hacer pasaje de términos acá, ¿no? Esta sigma X la paso dividiendo, el F la paso al lado y reemplazo sigma máxima por sigma admisible. ¿Qué pasa si esto es 0? ¿Hola? ¿Hola? Sería Será infinito. Claro, Sí, el área sería infinita. Y si me da negativo, tengo que hacer un área negativa. ¿Cómo hago un área negativa? Quiere decir que en función de la tensión admisible, esta área no puede tomar cualquier valor. Tiene que quedar un valor que este cociente sea como mínimo positivo. Entonces, si reemplazamos sigma admisible, tiene que ser igual a la gamma por L para que en el peor de los casos fuera 1. Y de acá despejamos L como la longitud máxima que puede tener un cable, por ejemplo. Y la longitud máxima que puede tener un cable va a ser sigma admisible dividido gamma. Por ejemplo, una barra de acero que tenga un sigma admisible de 2400, y este es el peso específico del acero, 7.850 kilogramos por metro cúbico, quiere decir que un cable de acero
puede tener como máximo una longitud de 3 kilómetros. Estoy jugando con los parámetros para ver cómo funciona una cosa y la otra, ¿cierto? O sea, un cable que tenga más de 3 kilómetros, yo siempre una línea aérea tiene 100, 200, 300 kilómetros de largo. También se corta, se separan mordazas, pero digamos, no podríamos hacer tramos de más de kilómetros de largo. Bien, es como para que vean un ejemplo de cómo se aplica. Y acá lo que tenemos es lo que les decía hoy. ¿Cuánto vale la deformación? La deformación es en un diferencial X. ¿Cuánto se forma esta sección respecto de esta, o esta respecto de esta, o la principal respecto de la total? Lo importante es que una sección se haga cerca. Mi pregunta retórica siempre es, ¿nosotros estamos cerca o lejos de Posadas? ¿Qué les parece? Y si comparamos con China, estamos cerca. Si comparamos con Campo Viera, o sea, ese es el concepto. Las deformaciones y las distorsiones y todo eso siempre son entre dos secciones. Las tensiones en un punto, las deformaciones entre dos secciones. Entonces lo que quiero saber es, tengo una fibra ubicada en la tensión, a una distancia X, ¿qué pasa con la deformación cuando hay peso propio a una distancia diferencial X? Bueno, la misma barra, sección constante, este es un dato importante, ahora vamos a ver secciones variables. La longitud del elemento es diferencial X y está a una distancia X. El alargamiento de ese elemento diferencial era P por L sobre por área. P por L sobre la P por área era tensión. O sea, tensión por L sobre E. Entonces sería la fórmula original que teníamos. Reemplazamos la tensión por la que encontramos hoy. La tensión hoy era la tensión producida por el peso propio más la tensión producida, por la fuerza P, más la tensión producida por el peso propio. Reemplazando en esta expresión nos queda esto, y bueno, integrando entre 0 y L para toda la barra, nos quedan estas expresiones y fundamentalmente lo que nos dice esto es que el alargamiento total de una barra con peso propio es el alargamiento debido a la fuerza P más gamma por L cuadrado sobre 12. Este término es el término que me produce el alargamiento si yo considero peso propio. Si yo no considero peso propio, gamma es 0, este término desaparece y me queda el alargamiento debido a la fuerza P. ¿Sí? Bueno, esta es una connotación que tiene esto, que dice el efecto del peso propio solamente válido para la deformación, no lo usen en tensiones, equivale a colocar en el extremo libre una carga puntual de valor de la mitad del peso propio. Quiere decir que, les explico primero con un dibujito que va a ser más fácil. Si yo tengo una barra con peso propio y quiero saber el alargamiento total, digo que esa barra va a tener una fuerza P, que es la fuerza que actúa, y después tiene una fuerza ficticia, acá, y esta fuerza ficticia va a valer la mitad de lo que vale el peso propio. O sea, si el peso propio de la barra era gamma por L por F, esta fuerza roja ficticia actúa sobre 2, como si fuera la mitad del peso propio, y entonces considero la superposición de estas dos fuerzas y calculo para cada una de las secciones. ¿Ven? Este es el valor gamma por F por L sobre 2. ¿Y esto sale de qué? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale que considerar el peso propio es considerar una fuerza ficticia de igual a valor del peso propio sobre 2? Porque gamma por F por L, ¿ven esta expresión acá? Voy a borrar mis dibujos. Yo acá puedo multiplicar por F y dividir por F, y entonces gamma, esta gamma que está acá, por L, por F, estoy haciendo el numerador arriba, ¿cierto? Me quedaría multiplicado por ¿qué? Por L sobre 2E por F. ¿Se ve o no se ve? Más o menos, si no, cópienlo. Entonces esto sería gamma por L por F es peso propio. Peso propio por L sobre por F. Peso propio por L sobre por F. Básicamente, este término
este término que está acá, este término que está acá, desarrollado, este término que está ahí, básicamente vale, no vale eso, perdón, ese término vale peso, vale peso propio sobre 2. Entonces yo digo que si tengo una barra, hago superposición de efectos. Tengo la barra y le pongo la fuerza P y encima le pongo una fuerza peso propio sobre 2 y trabajo P más peso propio sobre 2 y hago para cada una de las secciones. Ese concepto lo van a ver en la práctica. El problema es que ustedes después hacen tensiones, hacen este cálculo acá de tensiones y le aplican peso propio sobre 2. Y entonces lo pongo en rojo, en azul, lo subrayo. Solamente ese concepto de que peso propio sobre 2 solamente es válido en la formación. Si tengo un solo elemento, no quería perder tanto tiempo, pero de nada sirve que me apure si no entienden. Fíjense. Esta es la famosa torta de cumpleaños. ¿Sí? Bien. Tengo dos elementos, cobre, bronce, distintas longitudes, distintos materiales, distinto todo. Cuando yo le aplico una fuerza P acá, vamos a llamarla P1, y acá en el medio acá le voy a aplicar una P2. ¿Bien? Bueno, entonces me piden, y le van a pedir, y les van a volver a pedir, y seguir pidiéndoles, les van a pedir que hagan un gráfico de tensiones y deformaciones. Entonces ponen una línea acá, ponen una línea acá, ponen una línea acá, trazan una ordenada y grafican las tensiones. ¿Cuánto vale la tensión acá en este punto? La tensión en ese punto va a ser esta fuerza sobre esta área. ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí. Sí. Por lo tanto voy a tener un valor fuerza sobre área. Va a ser este valor. Vamos a hacerle bien macho. Acá. Este valor. Cuando vengo a este punto acá, un instante antes, ¿qué tengo? Tengo la fuerza P La P más el plus peso P. propio, más el peso propio. Sí. Por lo tanto, tengo un valor un poquito mayor. Este es el diagrama de tensiones, ¿sí? Tensiones. O sea que mi diagrama va a ser así. ¿Sí o no? ¿Qué pasa Sí. un instante? ¿Qué pasa un instante después? Esta sección, ¿en qué se transformó? En esta sección. ¿Es mayor o menor? Mayor. ¿Cómo es la tensión? En esa primer cara, puesta para arriba, ¿sería? No, sin considerar esta fuerza. Yo tengo acá Ah, esta fuerza P. Sobre esta tensión me da 5. Dividido 1, 5. Ahora es 5 y 2, 5 me da 1. Quiere decir que desde este punto yo disminuye mi tensión. Porque tengo un área mayor. La misma fuerza sobre un área mayor. ¿Sí o no? sí, sí. Bueno, ¿a dónde voy ahora? Voy ahora hasta, después lo van a hacer en la práctica, por lo menos tengan una idea de lo que van a hacer. Ahora voy hasta un punto que está donde está esta fuerza. Esa fuerza está acá. ¿Qué pasó? Desde este punto que me quedé, cuando me cambió la sección, hasta la línea violeta. ¿Qué pasó? Entró el Se peso suma propio el peso propio. entró este peso propio. O sea que otra vez me dio un pequeño incremento. ¿Sí o no? ¿Y ahí qué pasa? Y ahí entra la fuerza P, pero la fuerza P, ¿cómo entra? ¿Cómo entra la fuerza P? Opuesta por el otro lado. Opuesta, o sea que ponele, ¿no? De acá
viene hasta acá. Y ahí otra vez entra el peso propio. ¿Se entendió? Por decirles algo, ¿no? Y entonces, mi diagrama va a ser este, ¿ven? ¿Se entiende? Y lo mismo van a tener que hacer para las deformaciones. Tienen que considerar un instante antes de que cambie la sección, un instante después de que cambie la sección, un instante antes de que cambie la carga, un instante después de que entre la carga. ¿Está? Lo hacen en la práctica. Cualquier duda, me silban y solucionamos al toque. Bien. Esto se llama un sistema hiperestático, un sistema que no tiene restringido el grado de libertad, sino que tiene 6, una barra que está bien potrada. ¿Qué pasa cuando yo a una barra de estas le agrego calor, la caliento? ¿Qué pasa con la barra cuando la caliento? ¿Se blanda? Sí. Sí, Se dilata. y se dilata. O sea, si yo tengo una barra de hierro metida entre dos paredes y recibe exceso de calor, puede romperme el empotramiento, puede romperme la pared. Lo que quiere hacer la barra es alargarse. Producto del calor, se quiere alargar un delta L. Yo lo que quiero saber es qué fuerza hace para hacer la pared de hormigón o hacer una plancha de hierro o algo que soporte esa fuerza. Por lo tanto, voy a hacer una igualación. Una igualación sería, si yo soltara el apoyo en B y la calentara, la barra se alargaría por el efecto térmico un delta L. ¿Cuál sería la acción mecánica que yo tengo que hacer? X. ¿Qué fuerza X tengo que hacer para que el delta L vuelva a cero? O sea, voy a hacer una cuenta ficticia. ¿Cuánto se alargaría y qué fuerza le tengo que hacer yo para que ese alargamiento no se produzca? Y en función de eso determino el tipo de pared que pongo. Pongo una pared de telgopor, una pared de plástico, una chapa, o meto un bloque de 5 metros cúbicos de hormigón. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es igualar lo que sería el desplazamiento o alargamiento ficticio versus la fuerza física que yo tendría que aplicarle en sentido contrario para que este, que realmente está así, sea cero. Acá no hay ningún desplazamiento, la barra no puede. Esto pasa, por ejemplo, en las líneas de alta tensión, cuando los cables hacen mucho frío, se contraen, y la cadena de aisladores, esos aisladores de porcelana marrón que ustedes ven, en vez de quedar perpendiculares a la cruceta, empiezan a inclinarse. Y en la medida que se inclinan, se acercan al poste. Y a veces salta el arco, hace un chisporrote y deja toda una ciudad sin luz. ¿Por qué? Porque saltó un arco de tensión, de corriente, entre el cable y el poste. Ni hablar si son estructuras metálicas. La otra cosa que pasa a veces es que tenemos los cables 180, 200, 300 metros, hace mucho calor y el cable se acerca mucho al piso y el piso está húmedo porque llovió o porque hay una laguna, un arroyo, y salta al arco y vuela la miércoles y todo el mundo buscando qué pasó. Entonces, son casos de estos de que los materiales se contraen y se dilatan, sobre todo en el tema de los cables. Bueno, lo que vamos a hacer es un equilibrio. Lo que se alarga térmicamente, el delta L que se alargaría sería alfa, coeficiente de dilatación térmica propio de cada material. Obviamente el cable más largo se alarga más, en la barra menos corta. Entonces, alfa por L por delta T, coeficiente de dilatación térmica. Y lo que yo le tengo que hacer para que no se alargue es lo que siempre sabemos, P por L sobre por A. Yo tengo que lograr un alargamiento, que reduzca, y este delta L era mecánicamente P por L sobre por A. Si yo quiero que eso no se produzca, o sea, que esté en equilibrio el sistema, igualo alfa por L por delta T, lo que sería la dilatación térmica, positivo o negativo si caliento o en frío, más P por L sobre por A, igual a 0, está en equilibrio, de acá saco la fuerza que hace P. Paso todo del otro lado y me queda que P, la fuerza que hace el cable o la barra o este elemento estructural metálico al calentarlo, la fuerza que me hace, que me va a tratar de romper la pared B o A, lo que sea, vale alfa por E por área por delta T. La tensión que necesito equilibrar va a ser P sobre F, o sea, menos alfa por delta T sobre E. Para un incremento de delta T es positivo, si fuera un decremento de compresión sería positivo.
¿tá? Entonces esto es como hago una evaluación térmica, que les van a pedir también en la práctica, ver cuál es la tensión necesaria para que no se produzca la ruptura de un soporte de una pared. Y por último, el último tema que vamos a ver es este que se llama tensiones en tubos de pared delgada. Este planteo es el siguiente. Imagínense que yo tengo una refinería de petróleo en Kuwait y tengo que llevar petróleo a los barcos que lo llevan a las destilerías. Primera pregunta, porque esto es conversado el tema, ¿no? Primera pregunta, ¿el interés del que tiene los pozos de petróleo cuál es? ¿Qué interés tiene el que vende el petróleo? ¿Cuál es su interés respecto a la tubería? Aparte que sea segura, que sea confiable. ¿Qué es lo que el tipo quiere, el dueño de la refinería? Que no sale tan caro. Qué barato. Que sea barato, ¿qué cosa? El petróleo no es barato. ¿Qué otra El cosa dijeron? A ver, material del cáñamo. No se el material de produzcan caña pérdidas. hace que no se produzcan pérdidas. Está bien. La estructura está diseñada por científicos que funciona perfecto, no tiene pérdida, no tiene nada, es del mejor material, todo. ¿Qué es lo que quiere el tipo? ¿Qué quiere el tipo de una refinería? Que lleve mayor cantidad ¿De qué? de Petróleo. petróleo. ¿A dónde? Son un mayor caudal de petróleo. O sea, lo que quiere es vender lo máximo posible. Cuanto más venda, más gana. ¿Correcto? ¿Sí o no? Su interés es como el de la estación de servicio. Cuanto más vende, más gana. ¿Correcto? ¿Quién está en la punta del otro lado de la cañería? La refinería. Ponele, o el barco, yo hago el barco que es más entretenido. El barco que lleva el petróleo a la refinería, el petrolero. ¿Qué quiere el dueño del barco? ¿Qué quiere el dueño del barco? Que se dedica a transportar petróleo. Llenarla lo antes posible y que sea más barato. Correcto. Cuanto más rápido llena, menos pasajeros, menos tripulantes paga, menos tiempo muerto, menos comida, menos viaje, menos todo. El tipo quiere llegar al puerto, cargar y salir rajando. No espera 3 días que le bombeen, ¿está? Bien. Todo eso habla en función de la cantidad de fluido a transportar. Tanto el dueño de la refinería como el dueño del barco necesitan transportar el máximo fluido. ¿De qué depende el fluido que transportamos? Y el fluido que transportamos depende del caudal. ¿Sí? ¿Y qué es caudal? ¿Qué es La caudal? cantidad de líquido que pasa por una determinada área. Correcto. Bueno, Es volumen por, básicamente caudal, otra forma de ver el caudal es la velocidad por área. ¿Cierto? La velocidad, ¿quién te la da? ¿Quién te da la velocidad de Las bombas. circulación de un fluido? Las bombas que tengas, eso se llama capacidad instalada. Si el tipo tiene 100 HP en bombas, puede impulsar 100 HP. Puede impulsar 40, pero no 200. O sea, la velocidad está determinada. O sea que el tipo lo que tiene que determinar, el tipo es el área necesaria máxima para transportar la máxima cantidad de fluido. Las tuberías que transportan líquidos o gases, cerveza, se dividen en dos clases. Los tubos de pared delgada que nosotros estudiamos y los tubos de pared gruesa en la cual ya no nos metemos porque nos excede y no alcanzan los tiempos. Antes lo veíamos, ahora se dejó de dar. Un tubo de pared delgada, y arrancamos con el tema, es un tubo que tiene una longitud indefinida. O sea, hablemos de kilómetros de largo. Por lo tanto, suponemos que para cada sección, al no haber una tapa que obstruya la circulación del fluido, todavía no tenemos una válvula, el estado es plano. ¿Sí? O sea que, como el fluido circula kilómetros y kilómetros, no tenemos un
alargamiento de la tubería. La segunda pregunta que les hago es, ¿la tubería que transporta el petróleo, la cerveza o el gas, va llena o va por la mitad o 3/4 partes de combustible o de líquido de gas? Llena tiene que ir. Absolutamente. ¿Qué pasa cuando a la tubería yo le meto un líquido a presión? Se altera, Fuerzas. ¿Eh? se deforma. Se deforma. ¿Correcto? ¿Van entendiendo el problema? Lo que yo tengo que calcular de esa tubería de pared delgada es el espesor necesario para que no explote ni implote. Ahora vamos a ver qué quiere decir cada cosa. Bueno, por lo tanto tengo una tubería de longitud indefinida, supongo al no tener componente en la dirección longitudinal, es un estado plano, elimino una variable y solamente tengo deformaciones radiales. El radio interior es este, desde acá hasta acá. Esto vale radio interior. Como es de pared delgada, el espesor, este espesor, se considera aproximadamente 10 veces menor que el radio. O sea, para que una tubería pueda ser considerada de pared delgada, suponemos que el espesor es 10 veces menor que el radio. Adentro del tubo tenemos, vamos a suponer lo que es más fácil de ver con gas, el gas se distribuye en todas direcciones, tengo las presiones PI. Esas presiones PI me producen dos tipos de tensiones. Una tensión radial, en el sentido del radio, una tensión radial y una tensión circunferencial o tangencial. Esta presión me produce una tensión normal así, normal, ¿correcto? Y una tensión tangencial o radial que tiene esta forma, así. Bueno, acá sí, ¿no? O sea, es una línea curva. No me salió, pero bueno. La tensión sería así. ¿Ya? Bien. ¿Cuánto vale la presión acá? ¿Cuánto vale la tensión en el interior del tubo? Este es el gas que me produce PI. ¿Qué tensión tengo en el interior del tubo? En la tensión esta. A esta la vamos a llamar tensión radial, en la dirección del radio, y a esta que es así curvada, la llamamos tensión circunferencial o tangencial. Cualquiera de las dos maneras. Circunferencial o, vamos a ponerle circunferencial o tangencial. No, tangencial, está bien. Listo. ¿Cuánto vale sigma radial? Sigma radial, ¿cuánto vale en el interior del tubo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la tensión? ¿Puede ser la presión misma que hay dentro del tubo? Absolutamente. La tensión vale PI. PI. ¿Cuánto vale la tensión radial afuera del tubo? Acá. ¿Cuánto vale la tensión acá? La que esté sometiendo a la tierra o algo así. ¿Dónde está el caño? Ponele que va... Si fuera en el mar, sería el agua. Correcto. ¿Y si va en la tierra? Por encima, como un gasoducto. 0. Atmosférico. Claro, la atmosférica es La cero. atmosférica. Si yo dejo un caño tirado sobre la arena, en 100 años voy y el caño no va a estar deformado hacia adentro por el peso del aire, ¿correcto? Vale 0. Bien. Esta tensión tangencial es mucho, ay, qué feo, mucho más grande que la radial, ¿correcto? Es mucho más grande que la radial. Por lo tanto, para el diseño de tuberías, no tenemos en cuenta estas. La voy a diseñar con esta porque esta es mucho más grande que esta. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un postulado. Ahora lo voy a mostrar.
Dije que en el interior, sigma R valía ¿cuánto? PI. ¿Qué es sigma R? ¿Qué es sigma R? Tensión radial. Ah, muy bien. ¿En qué se mide? Fuerza sobre área. Correcto. ¿Megapascal te gusta? Sí, sí, pues. Pues, Sí. bueno. ¿Y PI qué es? Presión. ¿En qué se mide? Lo mismo. Me está jodiendo. ¿Y por qué entonces a una le llamo sigma y a la otra P? ¿Por qué no le llamo a la 2 sigma o a la 2 P? Pregunta examen final. ¿Qué diferencia entre sigma y P? ¿Qué diferencia entre tensión y presión? Que la presión es En un perpendicular a punto y la te superficie. sigue un área. Escuché una voz femenina y me interrumpieron. Perdón. Que No, la, decime que la presión la presión es perpendicular a la superficie. y la tensión. Tiene cualquier dirección. Excelente. La tensión es un escalar, es un vector, la presión es un escalar. La presión siempre se mide en dirección perpendicular. La presión atmosférica es perpendicular a la superficie. Es un valor escalar. Ya tiene dirección, sentido. Solo tengo que saber la intensidad. En cambio, la tensión puede tener cualquier dirección, sentido, intensidad. Bien. Entonces, avanzando con el avance, decimos que las tensiones radiales no las vamos a tener en cuenta porque las tangenciales son mucho más grandes de valor. Por ahora lo decimos, después lo mostramos. Bueno, acá tengo el radio RI, acá tengo el espesor E, y acá tengo las dos tensiones. La radial, que vale PI acá adentro, 0 afuera, y la tangencial, y esta es la gran diferencia, en tubo de pared delgada, supongo que vale lo mismo adentro que afuera. ¿Por qué? Porque la pared es delgada. Cuando el tubo es de pared gruesa, esto no se cumple. La tensión tangencial o circunferencial vale más o diferente, digamos, adentro que afuera. Depende de las condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tensiones radiales y tangenciales varían a lo largo del espesor. La sigma TR varía entre PI en el interior y 0 en el exterior. La otra también varía, pero por ser el espesor delgado, consideramos que es constante. Postulado. Por ser sigma T mucho más grande que sigma R, despreciamos esta última. Bien, lo que tenemos que saber antes de hacer el razonamiento es decir, ¿cuánto vale como máximo sigma R? ¿Cuánto vale como máximo sigma R? ¿Cuánto vale sigma R afuera? 0. 0. ¿Y en el interior? PI. PI. Quiere decir que el máximo valor que puede tomar sigma R es PI. ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos a ver que sigma T es mucho más grande que ese valor, por eso despreciamos el valor sigma R. ¿Qué hacemos? Agarramos un tubo y lo cortamos por la mitad. ¿Sí? Yo estoy llevando gas, ¿sí? En mi gasoducto y en una longitud de 1 metro, así para el fondo, acá, vengo con mi Barna o mi Steel 08 y corto el tubo así a lo largo. ¿Se ve acá las cortaduritas? Corto el tubo. ¿Qué pasa con la mitad de arriba? ¿Qué pasa? ¿Se entendió o no se entendió nada? ¿Qué pasa cuando yo corto un tubo? Tengo un tubo acá, tengo un tubo acá. Este es mi tubo. Y yo vengo y lo corto con un plano así. Lo corto con un plano hacia la tubería. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando lo corto así?
Acá está dando fluido a presión, ¿cierto? ¿Qué pasa con la parte que corté? En dirección del fluido, el plano está en dirección. Se vuela a la mierda. ¿Está? Si yo corto con una motosierra 1 metro de largo de una tubería, la parte de abajo está anclada en la arena. La parte de arriba, cuando la corté, ¿qué la mantiene unida a la parte de abajo si la corté? Nada. Entonces, ¿qué pasa? Claro, se El sale. fluido hace que salga volando. Sale volando ese pedazo y empieza a chorrear fluido, gas, lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Para que eso no pase, lo que hago es poner una fuerza F, llamada I, y otra fuerza I. Pongo acá la fuerza y esas fuerzas, ¿qué hacen? Me mantienen el pedazo de tubería en equilibrio. ¿Están de acuerdo? Antes, las tuberías se llevaban por el desierto, kilómetros y kilómetros, como tubos. Era muy caro, porque el tubo tiene mucho aire. Llevabas muchos tubos y el camión, en definitiva, kilómetros y kilómetros de desierto con mucho aire. Hasta que alguien se vio y cortó los tubos por la mitad, ¿está? Y una vez que los cortó por la mitad, los llevan arriba de un camión, los llevan así. Llevan uno así, otro así, otro así, y cuando llegan al lugar, ponen uno así, ponen el otro así, y acá le ponen tornillo con torugo, y entonces en un solo viaje llevan 100 veces más tuberías que llevando las tuberías armadas enteras. ¿Se entendió? Bueno, entonces, para calcular el espesor lo que tenemos que saber es cuál es la fuerza que se está ejerciendo sobre la estructura. Y entonces lo que hacemos es un equilibrio. Mis dos fuerzas sí, que son las acciones mecánicas, que es lo que me va a dar el valor del espesor, tienen que ser igual y contrarias al fluido que me trata de despegar la parte de arriba. Ese fluido, que es un valor, como dijo la señorita, un escalar, de valor pi, en un ángulo cualquiera alfa y en un entorno diferencial S, el ángulo va a ser R por diferencial S, igual a la diferencial alfa, me va a dar una fuerza elemental diferencial P. Esa diferencial P la voy a descomponer en, para este punto y para toda la integral, ¿no? De todos los puntos. Les explico después si quieren les leo. Esta fuerza la proyecto en vertical y a su vez la proyecto en horizontal. Desde este punto hasta este punto, todas las componentes horizontales van a ir para la derecha. Desde este punto hasta este punto, todas las componentes van a ir para la izquierda. Quiere decir que cuando haga la integral desde acá hasta acá, las componentes horizontales se van a anular y solamente me van a quedar las componentes verticales. Bueno, esta es una fuerza I, que son dos fuerzas, ¿verdad? ¿Cuánto vale esto? Acá, ¿quién estaba actuando acá? ¿Quién actuaba así? ¿Quién dijimos que actuaba así? La tensión tangencial. Está bien, eso es tensión. La tengo multiplicada por el área. Dijimos que la profundidad era 1 metro, ¿cierto? Y el otro concepto es el espesor. Entonces, el espesor, por la longitud que es 1 metro, me va a dar tensión por área y eso va a valer esta fuerza. Esta fuerza tiene que ser sigma T por el espesor por 1. Se tienen que equilibrar con la resultante de las acciones de PI. Para un área cualquiera, diferencial S, lo que recién les expliqué, tenemos diferencial P proyectado en Z, proyectado en I, sacamos esto, y en definitiva hago que 2 veces I, porque tengo una I de este lado y otra vez I de este lado, tiene que ser igual a la integral de esta expresión diferencial I, PI por coseno de alfa diferencial S. Si se entendió más o menos eso. Acá tenemos la parte matemática, la suma de las proyecciones entre menos pi y pi sobre 2, comparamos con 2 veces i, que es 2 veces la fuerza, nos queda esta expresión entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, para que ese sistema esté en equilibrio en función de la integral del coseno de alfa diferencial de este valor, pi por RI, ¿sí? Que sale de la expresión para I para esta, toda la demostración matemática, y nos queda esta expresión. Y esta expresión nos dice cuánto vale la tensión tangencial.
¿Cuánto valía como máximo la tensión radial? ¿Cuánto valía como máximo? PI. PI. ¿Y cuánto vale la tangencial? ¿Cuánto vale RI sobre E? ¿Cuánto vale RI sobre E? Al menos 10 veces, dije. ¿Correcto? El radio era 10 veces el espesor. Es decir, que RI sobre E vale 10. Por lo tanto, la tensión tangencial vale 10 veces más que la tensión radial. Por eso despreciamos la tensión radial. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Bien. Entonces se verifica el máximo valor de sigma R era PI. Lo que hace mucho más chica, ya que RI sobre E es un valor muy grande, 10 veces. Con esta fórmula, puedo hacer una verificación de decir que esta tensión tiene que ser menor que la tensión admisible por el material, o puedo dimensionar, lo que habitualmente es lo que me busca, lo que se proyecta, es que el espesor, despejo del espesor, sea PI por RI sobre el sigma admisible del material. Por lo tanto, puedo hacer dimensionamiento o verificación de una tubería, ¿sí?, sometido a un estado de presión interna. Hoy les dije explosión y lo otro es implosión. ¿Saben lo que es explosión? ¿Qué pasa Sí, sí. si yo aumento? Vamos a suponer que yo... Cuando se Se fue rompe el el barco... caño. No, sí, espera, se fue el barco del pato. ¿Qué hago desde que se va el barco hasta que viene otro barco? Mantengo cerrada la llave de paso Ponele, excelente. Cierra una llave de paso. ¿Qué pasa si la presión sigue aumentando? y va a explotar. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en la refinería, yo cierro la llave que sale el combustible? Cierro la llave. ¿Qué pasa con el combustible que está en la tubería? Y le chupa la cañería. Sigue viajando hasta el barco. A medida que el líquido fluye, Aumenta la se presión va, adentro del caño. aumenta la presión interna y la tubería literalmente implota, se abolla hacia adentro. No quiero dar el ejemplo de un submarino, pero ¿se acuerdan? Implotó, explotó para adentro. Es tan grande el vacío, ¿sí? Es tan grande el vacío que es como si ustedes se pusieran una lata de cerveza y chupan para adentro. La lata se abolla hacia adentro. Eso es una implosión. Es muy, pero muy, pero muy peligroso en las represas hidroeléctricas. Se cierran las compuertas de generación, queda la tubería llena de líquido, empieza a vaciar el líquido hacia las turbinas y las tuberías implotan. ¿Está? Para eso hay todo un mecanismo que lo van a ver cuando vean centrales hidroeléctricas. O sea, por Bien. la falta de presión implotan. No, por el explotan por el aumento de una presión positiva, implotan por el aumento de una presión negativa. ¿Sí? Claro. Agarrá una pajita de Coca-Cola, ponétela en la boca y tapale el otro extremo y chupá para adentro. ¿Qué pasa con la pajita? Se aplasta hacia adentro. Básicamente lo que vos estás haciendo es vacío. Estás sacando el aire. ¿Correcto? Entonces el fluido, cuando arrastra el fluido, se lleva el aire y va quedando cada vez más vacío, más vacío, más... Si la tubería es muy larga, implota. ¿Se entendió? Sí, sí. Lo van a ver más adelante. Bueno, ¿qué pasa con las tuberías? Las tuberías se deforman en forma radial y circunferencial. La transversal, ya sabemos, es sigma sobre E por la ley de Hooke, ¿correcto? La tensión es esta, PI por RI sobre E, entonces PI por RI sobre E, dividido E, esta es la deformación específica circunferencial, cuánto se deforma circunferencialmente, y después tenemos que la longitud de la circunferencia también aumenta. Si aumenta la longitud de la circunferencia, también aumenta el radio y también aumenta la deformación transversal. ¿Se acuerdan que cuando se alargaba una dirección, se acortaba en la otra? Acá tienen todas las expresiones matemáticas. No es otra cosa que reemplazar sigma por PI por RI sobre E. Y después tenemos, esto más que nada es conceptual, cuando yo tengo que dejar de sacar líquido, cierro una compuerta, una válvula.
lo que puede pasar es que el empuje del agua sobre la compuerta sea tan grande que después no se puede levantar la compuerta. Ha pasado, yo estaba en una obra donde el empuje del agua sobre la compuerta era tan grande que no pudimos levantar la compuerta. ¿Correcto? Y es catastrófico porque el nivel del agua seguía subiendo y nosotros no podíamos vaciar el embalse. ¿Sí? Nada que 3, 4 cartuchos de dinamita no solucionaron. Pero después tuvimos que reconstruir todo. Entonces, habíamos dicho de principio que la tubería era de longitud indefinida. En algún momento tengo que colocar una tapa, tengo que cerrarla. Y en ese momento, cuando yo cierro la tapa, mi estado plano, que era longitudinal en 2 direcciones, el estado plano ahora es un estado espacial, porque ahora tengo una componente en X, una componente en Y, y una a lo largo longitudinal en Z, póngale en 3 direcciones, y ese valor se calcula como estas 2 tensiones, sigma L, son las tensiones que soporta la tapa, porque la tapa apoya acá, y apoya acá, y acá es el agua, este es el fluido, el líquido, el gas, lo que sea. Entonces, esta superficie versus la superficie del volumen de agua, esa comparación se hace acá y nos queda que la tensión en la compuerta que se utiliza específicamente para el diseño de compuerta, les reitero, a veces ponemos una llave de paso, a veces ponemos un volante con un tornillo sin fin, a veces ponemos un puente grúa y a veces ponemos una retroexcavadora, todo depende del empuje que haga el fluido que se está transportando, pero analizando estas cuentitas, que es PI sobre RI, sobre 2pi por R, que es la longitud de la circunferencia, obtenemos que la tensión longitudinal del estado triple sería sigma T sobre 2. Y entonces teníamos 3 tensiones. La primera, sigma T, que vale PI por RI sobre 2, o sea, 10 veces PI. Esta vale la mitad. Esta vale la mitad de ese valor, o sea, vale 5 veces PI sobre RI, y la otra valía 1. Y entonces tenemos ahora un estado triple, que sería el estado espacial, en el cual tenemos sigma T, la máxima, sigma L, la intermedia, la que actúa en las compuertas, y sigma R, que como máximo vale PI, y si consideran un punto exterior vale 0. Y por supuesto, en planos a 45 grados, esto sería un estado triple de círculo de Moore. Si quisiéramos hacer un círculo de Moore, estos 3, sería una circunferencia, otra circunferencia, y la tercera circunferencia, que es un estado espacial, correcto, en 3 direcciones, el longitudinal, el vertical y el longitudinal, y encontramos que en planos a 45 grados se producen las tensiones tangenciales máximas. PI por RI sobre 4, o sea, 4 veces menores que las tensiones tangenciales máximas, y el valor asociado de sigma M asociado a la máxima tensión tangencial es 3 veces PI por RI sobre 4. ¿Ah? Con lo cual podemos para una tubería diseñar el espesor, saber cuánto vale la presión interna, saber qué tipo de mecanismo fundamentalmente tengo que poner para levantar una compuerta. En muchos casos, acá en Misiones, cuando represaban arroyos, hacían compuertas de chapa y después no había forma de levantarlas. Entonces lo que se les ocurrió, que era una idea muy piola, era hacer de los 2 lados del arroyo un perfil, una taguía se llama, y colocar cuadrados de madera. Ponían un cuadrado, arriba otro cuadrado, arriba otro cuadrado, y a medida que subía el agua iban agregando cuadrados. Cuando querían desarmar no tenían que levantar toda la compuerta, sino sacar las barras cuadradas, una por una, entonces con eso se evitaban tener que levantar toda la compuerta junta. ¿Sí? Todo eso es cálculo muy específico de una especialidad. Bien, y terminamos. Y son 6 menos 20, así que genial. Le quería preguntar. Sí, corto el share y habilitamos el micrófono. Listo, te escucho, Gurín. Sí, no, ahí en la última fórmula decía E minúscula. Sí, ¿Me puedes recordar qué el era? espesor, el espesor. Vale, Es vale. el espesor. Es la única preocupación o la principal preocupación que vas a tener en el cálculo de tuberías, es determinar el espesor. Primero, determinas el espesor mínimo, porque cuanto menos el espesor, más barato es. Ahora, si ese espesor mínimo no te da una relación de 10 veces el radio, tenés que hacer otra materia donde te expliquen cómo hacer un tubo de pared gruesa, donde ya no podés suponer que las tensiones tangenciales o circunferenciales valen lo mismo adentro en el interior que en el exterior.
¿Correcto? Sí, sí. Claro, Bien. o sea, eso ya, yo el tubo, como usted dijo, lo del tubo de pared gruesa, ya eso ya no se ve en la No lo materia. vemos más en esta materia. No. ¿Alguien quiere preguntarme algo de esto de la semana pasada, de tensiones, formaciones, de signos, de convenciones, de alguna cosa? No hay problema. La semana que viene arrancaríamos con torsión. La que sigue con flexión. Flexión y corte, flexión oblicuo. Tenemos para entretenernos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Yo tengo una consulta Bueno, sobre un estado triple. sí, O sea, es un ejercicio más que nada, pero sí. es de tracción en las 3 direcciones, tiene tracción y valen lo mismo. Y me pide el Sí. círculo de Mohr. No, si valen lo mismo, se llama estado hidrostático de tensiones. Sigma 1 igual a sigma 2, sigma 3. Tu círculo de Mohr es un solo punto. Y no hay ningún punto del gráfico que tenga tensiones tangenciales. Se llama estado hidrostático. Lo mencionamos, lo hablamos cuando vimos las tensiones normales. Cuando las 3 tensiones son iguales, ¿cierto? Si son las tensiones principales, es el estado hidrostático. No puedes dibujar ningún círculo de Mohr de nada. Gracias, Inge. Bien. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, Dígame, niña. le quiero preguntar algo sobre el círculo de Mohr del tema pasado. Muy bien, señorita. Quería saber por qué la distorsión, o sea, cuando nosotros calculamos la distorsión máxima, por qué el radio nos da, o sea, el radio ya nos da la máxima, si en el eje se grafica la distorsión sobre 2. El radio no te da la máxima. ¿No? El radio te da la distorsión sobre 2. La distorsión angular es la suma de la distorsión de las dos caras, es el diámetro, Portillo. Ok, la expresión me da lo mismo. Tendría que multiplicar la que está en el power. No sé cuál es la expresión que está en el power, pero digamos, en el círculo de Mohr, que tiene que tener un corolario con la, no tengo la teoría acá, ¿no? No sé lo que te mostraron, pero digamos, la distorsión angular total es el diámetro. En el PowerPoint está que la expresión de la distorsión máxima es más o menos la raíz de la distorsión. Claro, pero eso es un radio. Pero Sí, esa es la máxima que vos sacás de cálculo, que es el radio. Pero yo Sí. te expliqué, como el eje que vos estás graficando es gamma sobre 2, ese valor es el máximo gamma sobre 2. Ok, porque la expresión cuando la calculé y cuando saqué Sí. el círculo de Mohr me dio lo mismo ambos. No sé. Por eso. Por eso Pero no. gamma sobre 2 te da el radio. A ver, si vos estás graficando sobre gamma, te daría gamma. Ese valor que vos obtuviste, Candela, es gamma sobre 2 máximo. Porque estás graficando el radio sobre un eje. El eje de ordenadas es gamma sobre 2. Ahora, si te piden la distorsión total, no es gamma sobre 2, es gamma. Es 2 veces ese valor, o sea, el diámetro. Ok, entiendo. Gracias. No, por nada, niña. ¿Alguien más? Bueno, gente, si no hay más preguntas, me despido. Nos vemos, nos hablamos, me llaman, me preguntan. Arrancamos de vuelta. Les mando la teoría de torsión. No creo que podamos ver todo torsión en una sola clase, pero veremos. Si no, seguiremos un poco la semana que viene, otro poco el resto. ¿Está? Muy bien, hasta luego. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Chao, chao. Ingeniero. Chao, chao.